Arrecia la cacería. Estados Unidos marca a Maduro como terror y Venezuela explota acusándolo de una ridícula patraña. Guerra sin respaldo. Mayoría de estadounidenses rechaza atacar al régimen venezolano. Comando Sur activa protocolos. Militares quedan listos para movimientos en días. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 24 de noviembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Venezuela rechaza la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, aunque asegura que el cártel ni siquiera existe. Una paradoja que desnuda la guerra de narrativas. No hay cártel, pero sí hay tensión, sanciones y despliegue militar estadounidense sobre Caracas. Génesis Pérez nos cuenta. Sin sorpresas, la administración de Nicolás Maduro rechazó la decisión de Estados Unidos de designar al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, medida que entró en vigor este 24 de noviembre. Sin embargo, en el mismo discurso, el chavismo insiste en que el Cártel de los Soles no existe y lo califica de invento y vil mentira. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cártel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico. La etiqueta estadounidense no define al Cártel de los Soles como un cártel tradicional. Expertos señalan que no se trata de un grupo con miembros identificables o jerarquía formal, sino de un término surgido en los años 90 para describir a altos mandos militares enriquecidos por el narcotráfico, que luego se extendió a funcionarios gubernamentales, policía, minería ilegal y tráfico de combustible. Desde esta perspectiva, el rechazo del régimen se vuelve paradójico. Intenta deslegitimar la medida mientras reconoce indirectamente la existencia de redes de poder corruptas que Estados Unidos señala. Esto hay que leerlo dentro de, como tú lo señalabas, un contexto de mucha tensión por un despliegue naval militar de los Estados Unidos en el Caribe y que tiene varios pronunciamientos del gobierno de los Estados Unidos en torno a algún tipo de intervención en Venezuela buscando precisamente la caída del régimen de Nicolás Maduro. En este contexto, obviamente, esa administración trata de desmarcarse de organizaciones que para el gobierno de los Estados Unidos son consideradas como terroristas y que están vinculadas a temas de economías ilegales transnacionales. La Casa Blanca, por su parte, se sigue preparando para intensificar la presión sobre el gobierno de Venezuela, incluyendo operaciones encubiertas de la CIA y un despliegue militar sin precedentes desde la Guerra del Golfo. El portaaviones USS Gerald Ford, 8 buques de guerra, aviones de combate y cerca de 8.000 efectivos en aguas internacionales cerca del país. Analistas advierten que esta contradicción, rechazar algo que se afirma que no existe, genera una percepción de vulnerabilidad del régimen y aumenta la sensación de que un ataque podría ser casi inminente. En paralelo, la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos a Puerto Rico refuerza la coordinación militar y el seguimiento cercano de la situación venezolana desde el Caribe. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Estados Unidos declara terrorista al Cártel de los Soles, mientras Maduro baila, improvisa en inglés y espera una llamada de Trump. Hay mucha expectativa. La etiqueta terrorista es un paso hacia la incursión, negociación o rendición. Te leemos. Incursión. No se puede negociar con este delincuente. Fue capaz de robar. Rendición. Cero negociación. No se puede negociar con narcoterroristas. Un nuevo estudio reveló que 7 de cada 10 estadounidenses se oponen a que Trump ordene una acción militar definitiva dentro de Venezuela. No ven a Maduro como una amenaza importante para el gobierno norteamericano, que hace frente a una disyuntiva, músculo militar y convencimiento político. La nota es con Quique Frías.
Un dato golpea las intenciones del presidente Donald Trump en arrestar a Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cártel de los Soles. El último estudio publicado por CBS News indica que 7 de cada 10 estadounidenses desaprueba una acción militar dentro de Venezuela, lo que iniciaría un conflicto bélico a gran escala. Solo el 30% de los encuestados está a favor que Estados Unidos tome acciones militares dentro de Venezuela. 70% dice estar en desacuerdo. También ven a Maduro como un riesgo menor para la seguridad de su nación, lo que contradice a su propio gobierno. Además, consideran que Trump no ha informado debidamente cuáles son sus verdaderas intenciones en Venezuela. 48% asegura que Venezuela representa una amenaza menor. 39% que no es una amenaza para Estados Unidos y solo el 13% que es un riesgo para el país. Por otra parte, 76% de los consultados asegura que el gobierno no ha informado claramente sobre las intenciones del despliegue militar en el Mar Caribe. Pero el secretario de Guerra Pete Hegseth acusa a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles, una organización que usa toda la fuerza del Estado venezolano para actividades ilícitas como narcotráfico y lavado de dinero. Y él está acusado y es buscado, está involucrado en el narcotráfico, está acusado y tiene una orden de captura por $50 millones. Él lo sabe y nosotros lo sabemos. Pequeños pero significativos focos de protestas se han abierto en las últimas semanas en Estados Unidos, la última hace 5 días a pocos metros de la Casa Blanca. Trump presume de respaldo completo de su gabinete. También presume de respaldo casi completo del Partido Republicano, pero la evidencia muestra que no cuenta con el apoyo ciudadano y que si quiere apresar a Nicolás Maduro debe convencer a los estadounidenses sobre los motivos de una acción bélica que a estas alturas parece ya inminente. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Estados Unidos quiere escuchar al Pollo Carvajal tras declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista, mientras la mayor exiliada Raynel Martínez advierte que la operación militar estadounidense ya empuja a Venezuela a un aislamiento aéreo que solo se cuenta desde afuera o desde las celdas. Juliana Palmar con la información. La justicia de Estados Unidos reprogramó la sentencia de Hugo El Pollo Carvajal para celebrar una audiencia especial que detalle su papel en el Cártel de los Soles, recientemente designado como organización terrorista extranjera. Para Washington, escuchar su testimonio es crucial. Desde una celda en Nueva York podría aportar información que nadie dentro de Venezuela se atreve a revelar. El juez del caso del Pollo Carvajal acepta demorar la sentencia tras el acuerdo de culpabilidad para realizar una audiencia fático para esclarecer los hechos imputados, ampliando información sobre su participación en el Cártel de los Soles. Y mientras el sistema judicial estadounidense profundiza el caso, en territorio norteamericano, la mayor Raynel Martínez, exiliada desde hace más de 10 años, advierte que la operación militar Mosaico ya entró en su fase de bloqueo aéreo. La alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos aumenta el aislamiento del espacio venezolano y obliga a aerolíneas como Iberia a suspender sus vuelos. Para Martínez, esta restricción golpea sobre todo a la élite de la administración chavistas, los únicos que aún pueden pagar un boleto. Entre exiliados y procesados en tribunales extranjeros se dibuja una misma realidad. Las voces que hablan de Venezuela ya no están dentro del país, están fuera o tras las rejas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La cuarta consulta popular nacional 2025 ha sido elevada por el chavismo más allá de un ejercicio de gestión local, situándola en el centro del pulso geopolítico con Estados Unidos. El oficialismo asegura récord de participación y la consolidación del modelo de democracia directa, que generan gran temor en Washington. El reporte con Catherine García. El ministro para las Comunas, Ángel Prado, colocó la cuarta consulta popular nacional 2025 en el centro del debate geopolítico al asegurar que el fortalecimiento del modelo del gobierno del chavismo y el liderazgo de Nicolás Maduro genera temor a Estados Unidos.
Hay un temor muy grande de parte del gobierno de los Estados Unidos porque se ha fortalecido el liderazgo del chavismo, porque cada día se fortalece más el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, pero sobre todo cada día profundizamos en la construcción del modelo venezolano que estamos pariendo, y eso preocupa al imperialismo norteamericano. Le preocupa tanto eso como no tener control de nuestros recursos naturales, de nuestro petróleo. Esta consulta, que según Prado y el propio Nicolás Maduro ha sido una de las jornadas con mayor participación del pueblo venezolano, se convierte en un acto de reafirmación interna y externa, donde la movilización comunal es utilizada como prueba de la consolidación del oficialismo y como respuesta directa a las presiones internacionales. Han decidido amenazar nuevamente a la patria, han decidido colocar toda una artillería militar cerca de nuestro país, y la respuesta que el pueblo venezolano ha dado ante la pretensión de instaurar una guerra psicológica en Venezuela es máxima movilización, es organizar las unidades comunales de milicias, es organizar los comités bolivarianos de base integral, es trabajar para consolidar las 6.000 comunas, es fortalecer el movimiento popular, la organización popular, asumir competencias, es decir, tenemos una resistencia, pero una resistencia muy activa. De igual forma, desde la Tolda Roja enfatizaron que es el pueblo quien ejerce directamente la selección de miles de proyectos locales sin imponer condición alguna a partir de la construcción de su propia agenda concreta de acción. No obstante, es necesario considerar el contexto en el que opera este modelo de democracia directa. El evento, que moviliza a los circuitos comunales tras grandes asambleas, consolida estructuras sociales que son cruciales para el andamiaje del régimen. Aunque la participación directa en la selección de proyectos es un hecho, este sistema afianza la dependencia financiera de las bases con el Ejecutivo y permite al centro del poder mapear y controlar la distribución de recursos. Mientras el gobierno celebra lazos irrompibles de poesía, artistas y activistas denuncian detenciones, censura y control político que revelan una realidad mucho menos romántica, una cultura vigilada que intenta sobrevivir pese al discurso oficial. El informe es de María José Prado. En medio de un país donde artistas, muralistas y gestores culturales han denunciado por años censura, restricciones y detenciones por expresarse, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Yáñez, aseguró la clausura de la Expo Poesía 2025, que Venezuela está de moda y que el país es un bastión moral que rompe el llamado al bloqueo cultural, según Yáñez. Los encuentros literarios y artísticos demuestran que la nación mantiene valores y principios frente a intentos externos de estigmatizarla. El presidente lo ha dicho muchas veces, Venezuela está de moda. Venezuela está de moda por muchas razones, porque es un bastión moral a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Bastión moral porque mantiene sus valores, sus principios, porque resiste, porque lucha, porque sale adelante y porque va rompiendo finalmente los bloqueos. Y el principal bloqueo que hay contra Venezuela es un bloqueo comunicacional. Pero ese optimismo contrasta con los episodios recientes. 3 jóvenes detenidos en Lara por pintar grafitis, murales borrados por autoridades en Petare y El Tigre, y artistas excluidos o sancionados durante años por no alinearse con los lineamientos oficiales. Casos como el del Ballet Contemporáneo de Caracas, desalojado sin explicación en 2009, o la ausencia forzada de Venezuela en la Bienal de Venecia tras vetos a obras críticas, recuerdan que la cultura también ha sido un campo de control político. Mientras el gobierno celebra lazos irrompibles de poesía, artistas insisten en que el verdadero bloqueo es interno, una cultura que resiste a la represión, la vigilancia y el uso político del arte, pero que sigue buscando maneras de expresarse. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: renuncia fiscal general de España tras ser inhabilitado por revelación de datos reservados. El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, presentó su renuncia luego de ser condenado por el Tribunal Supremo a 2 años de inhabilitación por revelar datos reservados relacionados con una causa que involucra al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Aunque insiste en su inocencia y agradece la confianza del gobierno, pidió su cese inmediato sin
sin esperar la motivación del fallo, que también le impone 10.000 euros de indemnización y el pago de costas. La sentencia generó fuertes reacciones. El Ejecutivo y sus aliados la critican, mientras que PP y Vox la respaldan. El presidente Pedro Sánchez reiteró su confianza en García Ortiz, pero este considera que es momento de dejar el cargo para proteger a la institución. Comando Sur se pone en modo alerta. Limitan permisos ante posibles operaciones en días. El Comando Sur de Estados Unidos entró en modo alerta y restringió permisos de su personal ante la posibilidad de operaciones o acciones terrestres en los próximos 10 a 14 días, un indicio de mayor tensión en el hemisferio. Esta medida coincide con un despliegue naval reforzado en el Caribe para frenar el narcotráfico proveniente de Venezuela, mientras Washington incrementa la presión sobre la administración de Nicolás Maduro. Además, el Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, habilitando sanciones y acciones legales, y la FAA emitió una alerta a vuelos comerciales por riesgos potenciales al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Alemania aconseja no viajar a Venezuela y advierte sobre riesgos de viajes a regiones fronterizas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido a la situación de seguridad que calificó de tensa y susceptible de empeorar en cualquier momento. La advertencia resalta los riesgos en zonas fronterizas con Brasil y Colombia, el posible cierre de carreteras y espacio aéreo por decreto del gobierno de Nicolás Maduro, así como restricciones en Internet y telefonía. Además, alerta sobre controles estrictos, interrogatorios y detenciones de extranjeros por supuesta vinculación con el terrorismo, subrayando que la asistencia consular en esos casos podría ser limitada. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.